Sean bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy les mostraré el método efectivo para sublimar un termobala de 750 ml casi en su totalidad. Este proceso requerirá pasar un par de veces el termo a la plancha. Y ahora sí, vamos con el video. Para este termo usaré este diseño que fue a pedido del cliente. Las medidas que usé para este termo son de 20.5 centímetros por 25 centímetros. Recuerden agregar una capa de brillo a cada diseño, ya que en ocasiones cuando deseas imprimir un color claro, termina viéndose más oscuro al momento de sublimar. Para agregar una capa de brillo hacemos lo siguiente. Nos dirigimos a la parte inferior derecha y damos clic al icono Añadir nueva capa de relleno. Nos saldrá esta ventana y seleccionaremos Brillo Contraste. Ya con la nueva capa creada, nos vamos a la parte superior derecha y aquí vemos dos barras en el apartado de propiedades. Aquí ajustaremos el brillo y contraste. En brillo yo le recomiendo usar entre 50 a 70%. Si su diseño tiene colores claros, usar valores mínimos de brillo entre 40 a 50. Y si tiene colores oscuros o mucha sombra, usar valores entre 60 a 80. Eso ya dependerá de ustedes. Continuando, yo lo dejaré en 50% de brillo y en contraste lo dejaré en 0. Ya teniendo listo nuestro diseño, procederemos a imprimir. Damos clic a las teclas Control más P. Se nos abrirá esta ventana. Aquí deben tener la configuración así como lo tengo. Si desean saber más a detalle sobre estas configuraciones, aquí arriba les estaré dejando un enlace a un video en donde explico cómo configurar el Photoshop y la impresora para poder tener excelentes impresiones. Continuando, damos clic a la opción de ajuste de impresión. Al darle clic se nos abrirá esta ventana. Aquí deben tenerlo configurado así tal cual lo tengo. Si desean saber cómo configurar estas opciones, anteriormente le dejé un video en el cual muestro todas estas configuraciones para que no tengan problema al imprimir. Continuando, damos clic en aceptar. En este cuadro donde se muestra la previsualización de nuestro diseño, si le damos clic podemos mover y ajustar nuestro diseño para que al mandar a imprimir salga perfecto y centrado en la hoja. Ya teniendo ajustado nuestro diseño, le damos clic en imprimir. Si nos sale este cuadro con esta advertencia, solo le damos clic en continuar. Esto sale porque detecta que nuestro diseño se sale por los márgenes de la hoja, aunque sea por muy poco. En mi caso solo le doy en continuar. Y solo resta esperar a que nuestro diseño se termine de imprimir. Recuerden dejar secar la hoja con el diseño como mínimo 30 minutos. Si su diseño tiene colores oscuros o mucho color negro, les recomiendo dejar secar por 1 hora mínimo, ya que los colores oscuros tardan mucho más en secarse, y si manipulamos la hoja al momento de ajustar el papel al termo, este se nos puede manchar, así que tomen en consideración esta sugerencia. Una vez que pase el tiempo de secado de la hoja con nuestro diseño, procederemos a recortar los bordes. Y esto es necesario hacerlo, ya que casi siempre la impresora deja restos de tinta en las orillas o bordes de las hojas, que a simple vista no se ve, pero al momento de sublimar notamos esas manchas de líneas o puntos, y solemos preguntarnos del por qué salen. Por eso es importante recortar los bordes. Recuerden dejar un borde en blanco o una pestaña solo en un lado del diseño, y esto es necesario hacerlo para poder ajustar muy bien la hoja al termo. Ahora ajustaremos nuestro diseño al termo. En mi caso dejo la plantilla en la mesa y coloco el termo encima, tratando de centrarlo lo más posible. Lo realizo de esta manera para no estar manipulando mucho el diseño en el termo, ya que al estar ajustado, moviendo y frotando la hoja con el termo, corremos el riesgo de manchar el termo y al sublimar quede muy mal. Y al hacerlo de este modo me permite centrarlo de mejor manera y sin frotar el diseño. Lo ajustamos bien, que la hoja quede bien ajustada para que no se generen arrugas, al hacer presión con la plancha y evitar errores. Ya ajustado bien, lo aseguramos con cinta térmica
Colocaré 4 pedacitos de cinta en las uniones y también colocaremos un pedacito de cinta en la parte superior e inferior del termo para que al momento de sublimar, si por algún motivo no queda bien, podremos asegurarnos de no despegar toda la hoja y así volver a meter el termo a la plancha. Ya ajustado el diseño, procederemos a lo siguiente. Con la plancha apagada ajustaremos la presión metiendo el termo y moviendo la rosca hasta que la presión sobre el termo sea media, que al momento de cerrar la plancha no nos cueste trabajo hacerlo. Ya ajustado la presión, procederemos a encender la plancha. Con la plancha lista procederemos a colocar el termo. Para sublimar este termo casi en su totalidad lo realizaremos en 4 partes. Primero colocaremos el termo y ajustaremos muy bien al centro. Segundo, giraremos el termo tal como lo colocamos al principio, ya que una parte del termo la resistencia no alcanza a cubrir. Tercero, moveremos el termo y la parte inferior debe quedar al centro de la resistencia para que haga presión. Y por último, damos la vuelta al termo y la parte superior lo ajustamos al centro de la resistencia. De esta forma se sublima por completo y sin errores un termo bala de 750 mililitros. Colocamos el termo y esperamos a que el tiempo transcurra. El tiempo que usaremos son 90 segundos en la primera pasada, en la segunda otros 90 segundos, en la tercera 60 segundos y en la cuarta pasada otros 60 segundos. Ya transcurrido el tiempo de sublimación de las 4 partes, procederemos a retirar el termo. Y antes de retirar el papel, debemos levantar o despegar las orillas para verificar si el sublimado quedó perfecto. Si en dado caso el sublimado queda como desvanecido, eso se debe a que no se ejerció suficiente presión en esas partes. Así que deberán volver a colocar el termo en la plancha y ajustando la presión. En este caso el termo quedó muy bien sublimado. Como está muy caliente, dejaré reposar hasta que se enfríe. Y ahora procederemos a retirar el papel. Despegamos la cinta y es así como queda nuestro termo ya sublimado. Y como pueden ver, los colores salieron muy bien y la sublimación quedó perfecta. Estos termos son algo complicados de sublimar, ya que como son más grandes que la resistencia y no son del todo recto, por eso aplico el sublimado en 4 partes. Toma más tiempo de planchado y uso de equipo, pero el acabado queda excelente. Y es así como terminamos este video. Si te gustó, te invito a que me regales un buen like, te suscribas a mi canal y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. Si tienes alguna duda, pregunta, comentario, queja o sugerencia, déjamelo en los comentarios que con gusto te estaré respondiendo y sobre todo tomando en cuenta. Y ahora sí, nos vemos en un próximo video.